Si ya lo tienen, me indican con un amén. Éxodo 1:12. Se lee la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Dios. Aleluya. Vamos a leerlo una vez más. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Dios. Vamos a orar. Aleluya, te adoramos, Cristo. Gracias, bendito Dios, por esta congregación, por esta casa, bendito Dios. Bendito Señor, te damos gracias, Padre, por permitirnos, Señor, en esta mañana poder vencer, aleluya, poder estar aquí en tu casa, Señor, recibir tu palabra, bendito Dios. Oh, poderoso eres, Señor, que has preparado desde antemano, Señor, este servicio, bendito Dios. Señor, has suplido, bendito Dios, toda necesidad, Señor, para que podamos estar aquí, Señor. Bueno eres, Señor. Oh, bendito Dios, Señor, en esta hora yo te entrego, bendito Dios. Yo te entrego todo mi ser, Señor, mi mente, mi corazón, mi alma, mi espíritu, Padre. Señor, porque es necesario que yo mengue, Señor, para que crezcas tú, Padre. Yo pido, Señor, tú pongas un carbón encendido en mis labios, Padre. Que no sea yo hablando, Señor, sino que sea mi espíritu alineado con tu Espíritu Santo, fluyendo en esta casa, Padre bendito. Que sea llena de tu gloria, alabado Dios. Abre los cielos sobre Misión Esperanza en esta mañana. Y en el nombre de Cristo Jesús, bendito Dios, recibimos tu palabra, recibimos tu maná, recibimos tu pan, Padre bendito, en esta hora. Oh, para ti sea la gloria. En el nombre de Jesús reprendemos todo espíritu contrario, todo espíritu de confusión, todo espíritu de envidia, todo espíritu de contienda que haya en esta casa. Oh, en el nombre de Cristo Jesús, se tienen que ir, se tienen que romper todas las cadenas, toda ligadura, toda atadura. En el nombre de Cristo Jesús se cae, se desata. Oh, aleluya, se cae toda muralla, en el nombre de Cristo Jesús es derribada por el nombre de Cristo Jesús, por la sangre que derramó en la cruz. A ti te damos la gloria, Señor, gracias. Aleluya, aleluya, puedes tomar asiento, aleluya. Gloria sea el Señor, gloria sea el Señor. Oh, poderoso eres. Mientras estaba allí caminando, allí en el pasillo, hermanos, yo sentía ¿cómo les puedo explicar? Como una, Dios le bendiga, hermana Irma, qué gusto verla, bienvenida. Sean cada uno bienvenidos. Me da gusto ver a cada uno de ustedes. La extrañamos, hermanas. Y los extrañamos cuando no vienen a ustedes también. Pero les decía que yo estaba ahí en el pasillo, amén, y yo sentía como una electricidad, no era como nervios, era como que un deseo, un anhelo que ya se llegara la hora de la palabra. Y yo decía, santo eres, Señor. Yo cuando pensé que yo iba a sentir algo así, hermanos. Oh, aleluya, porque Dios ha sido bueno, hermanos. Yo le predicaba a mi hermana José y les comparto a ustedes, creo que también en otras ocasiones, de que yo estaba pero tan atada, hermanos, que yo era de esas niñas, esas jovencitas que yo siempre con una chamarra, viviendo en California, estaba en la temperatura de más de 90 grados y yo enchamarrada con el gorro y así era. Así caminaba, yo me quería hacer invisible y el Señor ha roto esas cadenas, aleluya, y el Señor me ha libertado de esta prisión, hermanos, y yo estoy bien contenta, en verdad que yo estoy bien contenta. Bueno, pues también recordaba una ocasión cuando el pastor estaba allí y que le decía, le ministraba a un predicador que vino a esta casa y le decía, tú tienes una revelación tremenda, y le decía, y tú te da ansias porque llegue el día del servicio para soltar la palabra que Dios te dio. Y yo decía, eso es lo que siente mi esposo, eso es lo que siente el pastor por compartir lo que Dios le ha dado. Entonces, gloria sea al Señor, aquí estoy, ¿verdad? Para gloria
verdad, hermanos, Dios sabe que no pretendo haberlo alcanzado, nos falta bien mucho, pero disponga su corazón porque yo sé que Dios tiene una palabra para ustedes en esta mañana. Aleluya. Aleluya. Entonces ahí donde leímos, amén, en Éxodo 1:12, está la historia, nos relata, amén, la palabra del Señor, que el pueblo de Israel en ese momento, en ese capítulo, que había fallecido José. Nos habla acerca de todos los hijos de Jacob que entraron a la tierra de Israel. Luego dice la palabra que murió José, dice la palabra, y murieron todos sus hermanos. Y luego dice, también incluye la palabra, y con ellos también toda esa generación. Murió toda esa generación que tenía, amén, ese conocimiento del Señor, esa relación con el Señor, de haber experimentado a Dios de esa manera. Todo eso ya había pasado. Y entonces dice la palabra que se levantó un rey nuevo. Y dice la palabra que este rey no conoció a José. Y entonces dice la palabra que él comenzó a ver que el pueblo de Israel crecía y se multiplicaban, aleluya. Y entonces dice la palabra que él temió. Él temió. En esta palabra yo puedo ver que aquí el rey depita al enemigo en nuestras vidas. Aleluya. Y entonces la palabra nos está diciendo que él temió al ver que crecía. Yo no sé si eso a usted, pero aleluya, eso a mí me llenaba, ay, santo. Entonces yo miraba, hermanos, que el enemigo nos teme. Aleluya, nos tiene temor, no solamente de que aumentamos, tiene temor de que nosotros conozcamos eso. Tiene temor de que nosotros conozcamos la autoridad que Dios ya nos dio. Tiene temor de que nosotros conozcamos nuestra identidad, que conozcamos nuestro llamado, que conozcamos nuestro don, que conozcamos nuestro ministerio. Él teme. Aleluya. Y a veces que nosotros mismos no lo creemos. Nosotros mismos dudamos. Y no aceptamos la palabra que Dios ya ha hablado sobre nosotros. Aleluya. Entonces dice la palabra que por esa razón el rey comenzó a oprimir al pueblo. Amén. Aleluya. Entonces dice que ellos crecían y yo miraba, hermanos, que el Señor me mostraba lo que es oprimir, ¿verdad? Yo miraba que oprimir viene dice el diccionario, que es un acto de apretar o de presionar. Y luego decía ahí enseguida, usualmente para abrir. O sea que esa es la razón más común que se usa. A lo mejor, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero si es tan fuerte la opresión de algo, o sea, la presión que se está poniendo sobre de algo, tiene que romper, algo tiene que quebrar, algo se tiene que abrir. Aleluya. Y el Señor a mí me mostraba y yo decía, wow, Señor, esto está poderoso porque hablábamos con la hermana, sigo mencionando a la hermana José, gracias a Dios pudimos convivir un poco y hablábamos, ¿verdad?, de lo que es la opresión. Muchas veces nosotros confundimos la opresión con la prueba. Es diferente. Amén. Es diferente. Amén. Porque la prueba nos la da el Señor. Amén. Y la opresión es muchas veces, esa batalla, hermanos, está en el campo de su mente. Allí ataca, allí es la opresión, las inseguridades, en verdad, hermanos, los pensamientos de que yo no lo puedo hacer, de que Dios no puede posiblemente usarme a mí de esa manera, de que Dios yo no creo que Él tenga esos propósitos con alguien como yo, conociendo todo lo que he hecho, todo lo que soy, todo lo que le he fallado y todo
como le digo, es también espiritual, pero muchas veces toma lugar en nuestra mente. Yo le compartí a unos hermanos que para mí estar aquí en el altar era algo, ay hermanos, cómo le temía yo. Y el Señor ya sabía, claro que Él no le sorprende para nada, conoce cada una de nuestras luchas, y esa era mi lucha. El estar en público, el estar, ¿cómo les diré yo? Como en una posición donde yo estaba dirigiendo algo. Oye, hermanos, eso era para que yo me pusiera en una esquina ahí a temblar. Gloria a Dios. Verdad, hermanos. Pero el Señor ya sabía, ya lo tenía eso planeado, eso no le cayó de sorpresa. Entonces, desde que yo comencé en el Evangelio, yo recuerdo que a mí me daban el lugar y yo le huía y me decían, puede dirigir, puede traer este mensaje, puede compartir una palabra, y yo no lo podía entender. Le compartí al hermano que una ocasión, antes de aceptar el pastorado, para la gloria del Señor, mi esposo predicó en 2 iglesias, y fue un domingo, y en esas 2 iglesias, al momento que el pastor hablaba y presentaba a mi esposo, me decía, y usted también, hermana, así, usted también, hermana, prepárese, porque usted también va a tomar parte en este altar y va a dar la palabra. Y yo me quería esconder, pero 2 veces en un solo domingo yo decía, esto no es coincidencia. Le comparto al hermano que de broma yo le decía a mi esposo, yo le decía, yo creo que yo me tengo que ir a lavar la cara, yo no sé qué marca traigo, por qué me están señalando así, pero es el Señor que ya tiene sobre nuestras vidas, ¿verdad? Estos planes, estos llamados, estos propósitos para los cuales cada uno de nosotros fuimos llamados. Y entonces, yo en la palabra miraba así acerca de cómo la palabra opresión decía, perdón, santo, no se quiere quedar, la recibe. Mamá, gracias. Como la palabra, opresión, la definición dice es acto de apretar o presionar, usualmente para abrir. Y esto el Señor me lo daba y me daba esta revelación, y yo recordaba que en una ocasión yo estaba aquí sentada y otra vez, no recuerdo quién fue, pero yo sentí que la palabra era de parte del Señor. Lo sentí, pero tan directo, hermano, no sé cómo explicarles, porque este varón me decía, pastora, me decía, y usted, dice el Señor que la va a multiplicar. Viene una multiplicación grande para su vida. Aleluya. Y para su vida también recíbelo, hermano, recíbelo de verdad. Y decía, viene una multiplicación para su vida. Y luego decía, usted va a entrar en parto. Aleluya. Ahí sí yo decía, no, pues. Pero cuando me dijo esas palabras, hermanos, en ese momento, en mi espíritu, yo sentí como que salí embarazada. Yo no sé cómo explicárselo. Yo decía, Señor, es como cuando una mujer está embarazada y no sabe cómo se mira a su bebé, pero ya siente el amor, ya siente el anhelo y el deseo de conocerlo. Así me sentí yo en ese momento. Yo decía, Señor, yo no sé de qué se trata, pero yo ya siento ese amor, ese anhelo por conocer qué es lo que va a pasar, qué es lo que voy a reproducir. Porque, como les digo, hermanos, yo era de esas personas pero extremadamente introvertidas que yo decía, no, es que yo no quiero, ¿verdad? Yo no tengo nada, así sea, yo no tengo nada en mis manos. Incluso les soy sinceros, cuando yo pensaba en traer esta palabra, yo decía, miren, una mujer más sencilla que yo creo que no la hay.
es sorprendente lo que Dios puede hacer cuando usted dispone, cuando usted permite que esos anhelos, que esos, ¿cómo le explicaré? Esos deseos de multiplicarse, de dar a luz, espiritualmente hablando, comienzan a formarse en su interior, en su espíritu. Amén, amén. Gloria a Jesús. Mira, no tengo palabras para describírselo. El Señor ahí en Juan 3:6 dice la palabra, si no sé si quiera ponerlo en Juan 3:6, nos habla acerca de Nicodemos, ¿verdad? Que Nicodemos fue a ver al Señor y Jesús le respondió con estas palabras. Juan 3:6. Dijo el Señor Jesús: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Yo comencé, hermanos, esta palabra a dar vuelta y vuelta y vuelta dentro de mí. En una versión, dice en la Nueva Traducción Viviente, dice que lo que es carne produce carne, o sea, se reproduce, ¿verdad? Y lo que es espíritu se reproduce en espíritu. Y entonces, hermano, yo comenzaba a, como les digo, meditar en esta palabra que el Señor me daba, que yo decía: Señor, ¿cómo puedo yo explicar esto? ¿Cómo puedo yo transmitir esto, verdad, al pueblo? Para que lo puedan captar y entonces yo comenzaba a entender. Ni siquiera les di el título santo, Señor. Esa fue la traducción. Amén. Aleluya. El nombre del tema es: eres oprimido para ser multiplicado. Santo, aleluya. Eres oprimido para ser multiplicado. Amén, aleluya. Aleluya. Entonces yo miraba que eso era lo que el Señor me estaba revelando, lo que el Señor me estaba mostrando, que toda esta opresión no es en vano. Hermanos, todo lo que está sucediendo, todo ese menosprecio que usted ha experimentado, todas esas palabras, ¿verdad?, que duelen, todos esos actos de rechazo que usted ha sentido, que le han lastimado, no han sido en vano. El Señor lo tiene todo dentro del propósito del Señor, para que esa presión lo abra, usted lo quiebre, usted lo rompa con algo, y usted pueda abrirse y decir: amén, amén, Señor, úsame, heme aquí, yo quiero dar a luz, yo quiero reproducirme. Tal vez usted se sienta como algún día yo me sentí, que usted no tiene nada que ofrecer, pero eso no es la verdad. Eso es lo que el enemigo quiere que usted piense, y eso es lo que él teme, como yo les decía, que usted reconozca que quién es, reconozca usted la autoridad que Dios le ha entregado, reconozca que usted tiene un llamado, un ministerio, un propósito más allá de lo natural, que somos grandes. Entonces el Señor nos está diciendo que debemos dar a luz, que debemos dar a luz. Yo le compartía a la hermana que un varón, ¿verdad?, que estuvo con nosotros aquí, me decía unas palabras tan sencillas, pero que significaron tanto para mí, porque yo le platicaba y yo le decía: pero ¿qué puedo hacer yo? Me decía consejos tras consejos de cómo predicar, y yo no sé el anhelo que Dios ha puesto en tu corazón, pero yo sé que hay algo que Dios, un sentir, porque dice la palabra que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Yo sé que hay un sentir que Dios ha puesto en usted. Amén. Y entonces yo no sé cuál es, ¿verdad? Pero para mí era esto, era predicar y predicar con denuedo, porque yo era como que así muy, ¿verdad?, muy tímida y todo eso. Entonces el Señor me mostraba sueños donde yo me miraba predicando así, y entonces Él fue el que fue produciendo esto en mí. Amén. Aleluya. Y entonces cuando yo le compartía
este hermano que yo le decía, "Oh, todos esos consejos son muy bonitos y sí, y que tienes que hablar de aquí y que tienes que practicar y hacer esto y lo otro". Pero yo le decía, ¿y qué hago con toda esa opresión que se me viene cuando me bajo del altar? Porque yo sentía que esa era mi área, esa era mi área de batalla, como yo les decía, en la mente, donde yo decía, todo lo hice mal, se me olvidó todo lo que iba a decir, dije cosas que de verdad no tenía ni en la mente y creo que ni las entendí, y bueno, y yo decía, dije cosas que no eran, y así, hermanos, y era fuerte para mí. Entonces yo no me imagino al pastor, le cansaba el oído con eso. Y entonces este varón me dijo, le digo unas palabras así tan sencillas, y me dice así, pues fácil, reprende. Y yo decía, wow, y como que quise subir un argumento, de verdad lo intenté, wow. Sí es muy cierto. Es muy cierto. Usted también tiene esa autoridad. Amén. No sé qué es lo que el enemigo lo quiere detener a usted, pero usted a esta hora se puede dar cuenta de que Gloria a Jesús, aleluya, es para abrir, para romper con eso, de que usted pueda dar a luz espiritualmente hablando de todo lo que el Señor tiene para usted, de todos sus propósitos, todo ese llamado, ese ministerio, ese don que Dios ha depositado en usted, que usted pueda dar a luz y ponerlo en práctica. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Jesús. Vamos allí a Isaías 55 y le voy a decir por qué vamos a leer este capítulo. Aleluya. Entonces comenzaba mi pregunta, ¿qué voy a dar a luz? ¿Qué significa eso? Lo espiritual produce lo espiritual. Lo espiritual, hermanos, no les puedo explicar cuántas veces yo vuelto en mí. Lo espiritual produce lo espiritual. Y yo miraba mi casa y no les puedo mentir, soy completamente transparente con ustedes de que estamos en una prueba muy fuerte en mi casa. De tal manera que en una sola semana recibimos 2 llamadas, 2 completamente diferentes situaciones, donde se tuvo que involucrar la policía, donde se tuvo que involucrar el Estado, cosas fuertes. Y no les estoy hablando de peleas, de que mis hijos hayan peleado en la escuela, no. Dios sabe de qué estoy hablando. Amén, amén. Aleluya, fuertes, cosas fuertes. Y entonces yo decía, Señor, ¿cómo es que yo pueda dar a luz? ¿Cómo es que yo puedo dar a luz en una situación así? Y entonces Él me decía, a través de la palabra que trajo mi hermana Josefa, y también el pastor, y los mensajes que el Señor está dando aquí en este altar, yo miro que esta palabra no es solo para mí, que no solo yo la necesitaba escuchar, y yo creo que cada uno de nosotros estamos pasando por algo, pero el Señor quiere que conozcamos que Él tiene propósito en ello, y que Él quiere que nosotros sigamos haciendo eso para lo cual fuimos llamados. Que no se nos olvide eso para lo cual fuimos llamados. Esa palabra que el Señor nos dio, Él la va a cumplir. Él la va a cumplir. Entonces, aquí en Isaías 55 me daba el Señor este capítulo. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid
Oíd y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno. Las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios. Aleluya. Y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que yo la envíe. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá cipres, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán. Y será a Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. La palabra de Dios nunca será raída. Aleluya. El Señor me daba eso, hermanos, y yo pude entender que lo que me estaba diciendo era que tenemos que hacer discípulos en medio de todo, en medio de la prueba, en medio de ser oprimidos, porque dice la palabra que entre más los oprimían, más se multiplicaban y más crecían. Dice la palabra y en Hechos 5 y en Hechos también, en Hechos 16 también dice que aumentaban y se añadían todos los días y crecían en gran número. Aleluya. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo, nos está dando ahora, nos está dando esa respuesta. Bueno, a mí me la dio de esa manera. Cuando me decía lo espiritual, produce lo espiritual. Cuando yo más afligida me sentía, donde yo sentía, Señor, esto no tiene sentido, yo no entiendo lo que estás haciendo, es cuando Dios más se glorifica, es cuando Dios quiere que tú puedas ver, ¿verdad? Yo no los estoy mandando lejos. Muchas veces nosotros decimos discípulos, hacer discípulos, pero eso es salir a evangelizar. Comience en su casa. Comience con su cónyuge, comience con sus hijos. Hagan discípulos en su casa, comiencen allí, comiencen con su familia, con su hermano, con su hermana. Aleluya, porque yo miraba y yo decía, wow, Señor, esto es fuerte. Yo no sé si he hecho discípulos, porque yo cuando llegué a los caminos del Señor, hubieron el primero que fue mi padre físico. Lo primero que hizo mi padre, y esto fue algo tan significativo para mí, que yo sé que lo va a hacer también significativo para impactante para la vida de sus hijos, para la vida, ¿verdad?, de los jóvenes que están en este lugar, en esta casa. Los amamos, jóvenes, no sé si lo decimos suficiente. Estamos agradecidos con Dios que estén en este lugar. Sabemos que no es fácil. Si nosotros siendo adultos batallamos, están en el lugar correcto. Los amamos. Y entonces mi papá, que siempre había sido bien estricto, que siempre me decía todo lo que hacía,
incorrecto. Todo. Esa vez vine a visitar a mi papá aquí en Colorado. Y yo estaba viviendo mal, hermanos, mal. Estaba con el pastor, pero bueno, no estábamos casados, estábamos viviendo mal. Y llegamos y él me da un abrazo tan fuerte. Yo creo que nunca me había dado un abrazo así de fuerte. Y él me da este abrazo y él me dice que me ama. Y le da un abrazo al pastor, ¿verdad? Que iba conmigo como mi novio en ese entonces. Y le da un abrazo y eso me sorprendió aún más. Yo nunca pensé, yo dije, mi papá nos va a mandar lejos. Porque ni siquiera le avisé que lo traía. Pero no lo hizo. Nos abrazó. Y hay veces que nosotros gastamos tanto el tiempo que tenemos con nuestros hijos, con nuestros esposos y no se congregan, porque hubo un tiempo que también pasé eso, diciéndoles todo lo que hacen incorrecto, todas las fallas que tienen. No, pero es que esto no está bien, no, pero ¿cuándo vas a cambiar esto? No, pero ¿cuándo vas a dejar esto? Pero se nos olvida. Está bien, sí, yo no digo que no lo hagan, porque sí, la palabra nos dice que tenemos que decirle a nuestros hijos, ¿verdad? Pero nos dice, díganle una vez y ya, se han lavado, dice la palabra, que ya eso no cae sobre nosotros, ¿verdad? Pero ¿sabe qué nos dice la palabra? Nos dice que no nos cansemos de hacer el bien. Aleluya. Que no nos cansemos de decirle a nuestros hijos, así como lo dice aquí Isaías 55, que Él hará nuevo pacto con ellos, que Él hará, ¿verdad?, nuevas cosas, que nos llevará a otros lugares, a otros niveles, a muchas cosas que Dios tiene prometido para ellos. Eso se nos olvida decirles. Pero yo vengo a recordarles en esta mañana, en esta tarde, que el Señor para eso nos llamó. Así es. Para multiplicarnos. Amén, amén. Para ser discípulos. Sí, Señor. Y tal vez usted piense, pero no, yo no conozco. No tiene que conocerlo todo. Lo que usted conozca, lo que Dios haya hecho en su vida, de esa manera que Dios obró en su vida para sacarlo del mundo, para sacarlo del lodo cenagoso, donde yo sé que usted también se llegó a encontrar. Eso. Enséñale a esa persona, sea, como le digo, sea sus hijos, sea su cónyuge, sea su familia, no tiene que ir, ¿verdad? No tiene que sentirse, ¿cómo se dice? Overwhelmed, abrumado. No tiene que sentirse de esa manera. El Señor no es eso lo que está pidiendo de usted. No está pidiendo el Señor algo que usted no puede producir. Si Dios le está pidiendo en esta hora que usted dé a luz, es porque usted puede, tiene la capacidad. Aleluya. Aleluya. Póngase de pie. Gloria a Dios, aleluya. Gloria sea al Señor. Y por último, hermanos, allí en Lucas 1:45. Esta palabra Aleluya. Lucas 1:45. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Me encanta esta palabra porque no es solamente para María. Fue cuando el ángel le trajo esta palabra a María. Y no dice, bienaventurada eres tú, porque tú creíste, sino que lo está abriendo el Señor para que todos lo podamos recibir. Y bienaventurados los que creen, porque ellos, dice, se cumplirá la palabra dicha de parte del Señor. Para cada uno de nosotros que creemos, se cumplirá la palabra dicha de parte del Señor. Así es. Amén. Aleluya.
Pasa el altar, hermanos, pasa el altar. Yo siento a Dios. Yo quiero orar por usted en esta mañana. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús, aleluya. Aleluya. Cuando yo me estaba preparando para este mensaje, surgió una situación. Yo hice algo, ¿cómo le explicaré? Que lastimó a alguien. Yo hice algo que dañó a alguien. Y yo pienso que eso es lo que más batallo yo cuando se trata de estar aquí, ¿verdad? En este llamado que Dios me ha dado. Porque mi intención nunca es lastimar a nadie. Dios lo sabe. Y entonces yo me encontré bien afligida por ello. Y yo estaba ahí sentada en las escaleras de mi casa. Era temprano. Creo que ya había llevado a mis hijos a la escuela. Y yo le decía, Señor, ¿qué vas a hacer conmigo? La sigo regando. ¿Cuándo me voy a componer? Señor, yo creo que tú nunca has tenido que lidiar con alguien como yo, que te falla tan a menudamente. Y yo le decía, Señor, respóndeme. ¿Con quién me comparas tú? ¿Quién ha sido como yo? Y él me decía, yo te comparo con mi hijo Moisés. Y yo me quedaba tan asombrada y decía, Moisés, Señor, pero ¿cómo usaste tú a Moisés? Yo no me imagino a Moisés batallando con lo que yo batallo. Y hay veces que ustedes se imaginan, yo no me imagino a los pastores batallando con lo que yo batallo. Santo Jehová, aleluya. Y así yo decía. Y yo le decía, ¿cómo me comparas a mí con Moisés? Y él me decía, él también me daba excusas. Es una broma entre Dios y yo. Él sabe cuántas excusas yo le he dado, cuántas razones para que escoja a alguien más. Y yo le decía, Señor, pues yo no sé cómo sentirme. Moisés no vio la tierra prometida. ¿Será que yo voy a hacer algo así? ¿Me voy a equivocar de esa manera? ¿Y sabe lo que el Señor me decía?